haciendo un daño, pues entonces no fue una atención correcta, ¿no? O sea, a lo mejor pudo haber sido el mejor cirujano, las mejores instalaciones, qué sé yo. Pero entonces cuando sucede esto que decimos, pues entonces ya no fue lo correcto. ¿Por qué no fue lo correcto? Pues porque hubo un daño. Entonces, al haber un daño, pues entonces ahí decimos, pues ya, ya valió, ¿no? O sea, realmente decimos, no, no puede ser esto posible porque estamos dándole algo extra al paciente, que el paciente no venía por eso. Déjenme, comparto pantalla. Ok, entonces, bueno, cuando hablamos de estos incidentes clínicos, lo que primero tenemos que ver, pues sería que, por ejemplo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos enseña diferentes lemas. Cada año hay un Día Mundial de la Seguridad del Paciente y se enfoca cada año a algo. Por ejemplo, creo que este eslogan fue del 2024, donde nos decía que diagnósticos correctos, pacientes seguros. ¿Por qué? Porque podemos ocasionar un daño al paciente, ¿no? Entonces, nosotros lo podemos ver así, en forma de caricatura. Si ustedes ven todos esos son errores que se cometieron durante la atención. Y esos errores que se cometieron durante la atención, pues son errores, por ejemplo, que alguien se equivocó, que el nombre de uno por el otro, el tema de una cirugía, algo dice que no le hicieron la autopsia en vez de la cirugía, etcétera, etcétera, ¿no? Y aparece como en forma de caricatura todo este tema de estos daños. Pero, por ejemplo, después lo podemos ver así. Aparece como noticias, donde vemos que aumentan los errores médicos, negligencia en el hospital, perdió parte intestino por una gasa, anestesiología, el 86% de sus errores son evitables, dolor abdominal porque se olvidaron unas esponjas adentro. Lo vemos también como noticia, como algo amarillista, ¿no? Lo vemos así. Entonces, ¿qué sucede? Pero nosotros como médicos o cuando nos llegan a las instituciones, ¿cómo lo vemos? Lo podemos ver así. Vemos unas tijeras, vemos compresas, vemos hilos de sutura completos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, vemos imágenes porque el paciente llega refiriendo algo, una molestia, y cuando revisamos qué nos encontramos, pues con todo esto. Entonces, ¿esto a qué viene? A que por lo menos 1 de cada 10 pacientes resulta dañado durante su atención médica. Entonces, al año tenemos más o menos 3 millones que van a fallecer por consecuencia de un daño que nosotros le causamos. A lo mejor ese daño, denme un segundo. A lo mejor ese daño nosotros no lo causamos de manera consciente o de una manera, por así decirlo, que nosotros quisimos causar el daño, ¿no? Pudo haber sido un daño por falta de impericia, por falta de capacitación, etcétera, etcétera. Más de la mitad de esos daños que nosotros les ocasionamos de los pacientes, es decir, 1 de cada 20 pacientes, el daño que nosotros le podamos ocasionar pudo haber sido prevenible. ¿Y qué creen? La mitad de todos esos daños que causamos a los pacientes, pues es por medicamentos. Es decir, pues nosotros al momento de dar medicamentos, pues ahí viene el tema del error. 4 de cada 10 pacientes tienen daños durante la atención primaria o ambulatoria. Es decir, aquellos que nos dieron una cirugía y se va, de 10 que tengamos, 4 se van a ir con un daño. Y el 80% se puede prevenir. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que todos estos daños nosotros los podemos prevenir si implementamos las barreras adecuadas en el momento oportuno. ¿Cuáles serían las barreras adecuadas en el momento oportuno? Las que nosotros vimos la clase pasada, todo lo de las acciones esenciales de seguridad del paciente. Voy a ponerles este pequeño video, lo vemos y ahorita lo analizamos, ¿va?
you. I do this with the hope
Comentarios, chicos. ¿Qué opinan del caso? Fue un caso que debería de haber sucedido así. ¿Qué opinan? Los escucho. ¿Creen que no pase esto en los hospitales? No, yo creo que sí pasa y muy seguido. Así es. Que lo que dijo la mamá tiene coherencia. ¿Se fijaron? Algo importante que decía la mamá, ¿no? Yo vi que tenía, yo les dije, yo avisé. ¿Se fijaron? Que siempre la mamá estuvo como de cierta manera como levantando la mano, ¿no? ¿Y qué hacía el personal de salud? ¿Le hicieron caso? No, ¿verdad? Y eso sucede, sí, sucede muy frecuente. ¿Por qué? Porque a veces el familiar está la mayor parte del tiempo con el paciente, ¿no? Está la mayor parte del tiempo con el paciente. Y está viendo todo y ve cuando llega la enfermera, ve cuando llegan los médicos, llegamos nosotros a pasar visita y los familiares pues nos están observando qué decimos, qué hacemos, todas esas partes están ahí presentes. Y nosotros que llegamos, por ejemplo, a pasar visita, pasamos visita en 2 segundos, 5 minutos y nos retiramos. Sin embargo, el familiar está la mayor parte del tiempo ahí. Entonces, es de ahí la importancia donde la familia te dice, aguas, te estás equivocando, aguas, sucedió esto. Pero nosotros simplemente pues no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta de lo que está realmente sucediendo. Entonces, las familias a veces son las primeras que son las que se dan cuenta que existe un daño o existe un error. Sin embargo, por parte de nosotros, ¿qué sucede? No lo queremos reconocer o no los queremos escuchar. Entonces, por ejemplo, cuando a veces la familia te dice, es que creo que la enfermera le aplicó un medicamento que no es, a veces, ¿qué decimos nosotros? No es cierto. ¿Cómo el personal de enfermería va a saber más que el familiar, que el familiar del paciente, ¿no? O a veces decimos, ¿qué sucede? Ah, pues el familiar nomás está dando lata. Sin embargo, nos pueden dar signos de alerta. ¿Qué pasó en este caso en específico? Independientemente del familiar, así como lo narra la señora, ¿qué sucede? Empieza a haber una serie de eventos, ¿no? Que se van en cascada. Eventos que pudimos haber prevenido. Entonces, independientemente de que el familiar levantaba la mano, pues hubo una serie de eventos que pudimos haber prevenido. Esta señora fue la primera que ella dio su testimonio para decir, ¿sabes qué? Con mi hija se equivocaron, se murió mi hija. Sin embargo, sin embargo, ¿qué pasa? Mi hija se murió, pero quiero que sirva, para que aprenda otra gente a que esto no sucede. Entonces, a nivel internacional, pues ella describe todo este caso. ¿Qué pasa en otros, sucede que se crea una red de la seguridad de los pacientes por los pacientes, donde varios familiares de pacientes o propios pacientes que sufrieron un daño se unen para dar a conocer estos casos. Entonces, por ejemplo, aquí son 4 casos que vemos. Por ejemplo, está el de la bebé de Isabel. Esta es una niña prematura que se le prescribe vitamina K. Y la enfermera, en vez de aplicarle la vitamina K, le administra epinefrina. ¿Qué sucede? Pues la niña, en vez de coagular, todo lo contrario, se desangra y muere. Entonces, fue un error de administración de medicamentos, fue un descuido. ¿Qué pasó aquí? La enfermera se equivocó de ámpula. Por ejemplo, está el otro caso, el de Lewis. Este caso de Lewis fue muy sonado. Lewis tenía
le operaron de una apendicectomía. Lewis tenía mucho dolor, primero no lo operaban, tenía dolor abdominal, le daban analgésicos. Después vieron que él tenía el proceso que él traía era una apendicitis, lo meten a cirugía, el niño tenía mucho dolor, le seguían pasando medicamento, empezó el niño a estar inestable, se chocó, pues el niño le hicieron una necropsia y ¿qué apareció? Una úlcera duodenal gigante. ¿Y por qué fue? Fue secundario a todos los analgésicos que le estuvieron administrando a ese niño. Entonces, ¿qué sucedió? Pues fue un error. ¿Por qué? Porque no hubo un diagnóstico oportuno. Tenemos el otro que dice que la bebé de Inés, aquí a la mamá la embarazada, tenía 38 semanas de embarazo, le indicaron nimesulida ahorita ya no se utiliza, pero eso daña la circulación fetal. 3 días después de que la señora toma este medicamento, la bebé deja de moverse. Entonces, ¿qué pasa? Pues la bebé tiene un sufrimiento fetal agudo, nace unas horas y muere. ¿Por qué fue? Por el medicamento que le indicamos a la mamá. Está otro que se llama dispensación errónea en 2 niños de Colombia. Fueron 2 niños, 2 hermanos, uno de 5 y 10 años. Se le dio cuando fueron a la farmacia por una receta que no se entendía, que le indicaron albendazol. El farmacéutico que entendió tramadol. Entonces le dieron tramadol al niño. ¿Qué pasó cuando le dieron el tramadol al niño? Pues se lo administraron, sufrió muchos eventos los niños y ambos niños fallecieron. Entonces, ¿por qué fue? Pues fue por un error de que no entendieron la letra y el farmacéutico que dispensó otra cosa que no era. ¿Y qué pasó con la familia? Pues ellos se los dieron creyendo que eran los medicamentos indicados y pues resulta que no. Entonces, si ustedes se fijan, son errores que pudimos haber prevenido, sí. Y esos 4, pues, fueron, por ejemplo, relacionados a diagnóstico, a medicación. Tenemos otro más, el caso de Uriel. En México ha sido el caso más sonado, el caso de Uriel. La maestra Evangelina Uriel, ella es la presidenta de la Red Mexicana de Seguridad del Paciente por los Pacientes. Ella describió su caso a nivel internacional, fue la anterior, fue la de Josie King, la mamá de Josie King. Ella en México fue la primera que levantó la mano y dijo, pasó un error conmigo. El niño, ella era su primer embarazo, tuvo un embarazo de alto riesgo. El niño tuvo una lesión cerebral por kernicterus y tuvo un sufrimiento fetal agudo. Durante su estancia intrahospitalaria, el niño, a pesar de que se complicó durante el periodo inmediato al parto, el parto, en el puerperio también ella se complicó y estando el niño hospitalizado, pues tuvo una sepsis el niño, entonces también estuvo muy grave. Entonces, aquí sufrieron varios eventos adversos, es decir, tuvieron un error en la clasificación del tipo sanguíneo. Entonces le dijeron, eras tal tipo y terminó siendo otro tipo, entonces, ¿qué ocasionó? Pues un kernicterus. Entonces, hubo deficiencias en la atención del parto y del posparto. Por lo tanto, ¿qué? Pues le llevaron ese daño cerebral, a tal caso de que el niño tiene ahorita una parálisis cerebral infantil. Tuvo hiperbilirrubinemia, tuvo una sepsis. Entonces, el niño quedó con esa parálisis cuando todo el embarazo había sido un embarazo normal. Entonces, ¿qué sucede? Pues ella levanta la mano y dice, mira, y pues todavía vive su hijo, y ella lo pone como su hijo, mi hijo está así, ¿por qué? Por los errores médicos que se cometieron durante la atención. A partir de ahí, pues esto sucedió en 1994, pues el chavo tiene ahorita, ¿qué? 30 años, más o menos, 31 años, algo así, 31, 32 años tiene el chavo. Entonces, son casos que sí suceden, pero pues realmente nosotros no nos damos cuenta normalmente. 1 de cada 10 pacientes en el mundo sufre daños de su atención médica. Entonces yo les dijera, ahorita yo estoy aquí en el Hospital Civil Nuevo, tenemos 600 pacientes hospitalizados. De esos 600, entonces, ¿cuántos pacientes tienen un daño? Más de 60 pacientes, ¿no? Entonces, más de 60 pacientes tienen un daño leve, moderado, severo o irreversible, o hasta se van a poder morir de ese daño. Estos eventos adversos son una de las 10 causas principales de muerte y discapacidad en el mundo.
Es decir, se muere la gente de esto, se llega a morir. Y nosotros, pues, no nos damos cuenta. A nivel mundial, 5 personas mueren cada minuto por un cuidado inseguro que nosotros damos. Como antecedente se dice, hay una frase en calidad que se dice que es más seguro subirse a un avión que entrar a un hospital. ¿Por qué? Un accidente aéreo, cuando se cae un avión, por ejemplo, ¿cuánta gente se mata? ¿300, 200 personas? ¿No? Porque es dependiendo de la capacidad del avión. Pero ¿qué tan continuo pasan accidentes aéreos o qué tan seguido? No es como muy seguido, ¿cierto? Es como un accidente, pues de manera aislada, no es como muy seguido, pero pues bueno, llegan a suceder. A comparación de un hospital, ¿qué pasa? Diario se mueren pacientes por esto. Entonces, si nosotros comparamos la cantidad de pacientes que se mueren por un daño a la cantidad de personas que se suben a un avión y llegan a fallecer por un accidente, es muy baja. Entonces, dice ahí que el riesgo de morir en un avión es de 1 en 3 millones, mientras que el peligro que estando de morir en un accidente médico, es decir, en un error médico prevenible, es de 1 en 300. Entonces, pues mejor vámonos en un avión que vayamos a un hospital, ¿cierto? ¿Por qué sucede esto? Porque, por ejemplo, las industrias tanto de aviación como la nuclear son las que mejor seguridad tienen. Mucho mejor que una atención sanitaria, donde sería al revés. Nosotros tendríamos que tener más el tema de seguridad que pues este tipo de giros, ¿no? Porque simplemente, si ahorita nosotros vamos al aeropuerto, ¿nos dejan subir a un avión? Pues no. Si no traes, por ejemplo, tu identificación, no traes tu boleto, no pasa, ¿cierto? ¿Y qué sucede en un hospital? Si ustedes ahorita llegan y dicen, soy estudiante de medicina, vengo a clases, ¿te dejan pasar? Sí, te dejan pasar, o ponte una bata e ingresas al hospital, ¿cierto? Entonces, ¿dónde estuvo la seguridad? Yo sí llego al aeropuerto y digo, ay, soy piloto de un avión, voy a pasar, ¿me dejan pasar? Pues no. ¿Y qué pasa en un hospital si decimos, soy médico, ¿me dejan pasar? Sí. Entonces, ahí está el tema donde yo les decía, pues la diferencia de las cuestiones de seguridad, ¿no? Se considera que en los 70s fue la década de la mala praxis porque fue donde más se desencadenaron estos. Sin embargo, en 1999 se publica un libro que se llama Errores de Humano. Este libro está en internet. En uno de sus días de ocio, yo les recomiendo que lo lean. Está padre. Habla un poquito de estos errores. Entonces, sí está padre. Es un libro que se publicó por el Instituto de Medicina de los Estados Unidos, donde les digo que se llama Errores de Humano, construyendo un sistema de salud seguro. Fue el parteaguas de que se investigaran muchos de los eventos adversos, porque aquí es donde menciona eso, la cantidad de errores que sucede y la cantidad de errores que pueden ser prevenibles. Entonces, fíjense desde cuándo, desde antes de los 2000 ya estaba esto. Y aquí viene el tema también de las aeronaves, lo que yo les decía ahorita, del tema del avión. Entonces, desde entonces se empieza a publicar todos estos shows. Pero en la Organización Mundial de la Salud, ¿qué sucede? Pues se publica este libro, ¿no? Donde decimos que, pues, errores de humano. Y luego después, en el 2002, se empieza a promover la seguridad del paciente. 3 años después, empezamos a promover la seguridad del paciente. La Organización Mundial de la Salud se pronuncia hasta el 2004, donde saca la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, donde en este documento vienen algunos artículos y algunas cosas que tenemos que implementar los hospitales para que funcionen. Y luego en el 2006, una atención limpia es una atención segura. Es cuando empieza a salir el tema de higiene de manos, donde tenemos que empezar higiene de manos para que funcione. 2008, cirugía segura salva vidas. Es la primera vez que sacan el famoso tiempo fuera. ¿Se acuerdan que veíamos la lista de verificación cuando veíamos las acciones de seguridad? Salen hasta el 2008. Y luego, en el 2010, Secretaría de Salud saca una de bacteremia cero, es decir, para todos los catéteres que no se infecten. Del 2011 al 2019, ¿qué se ha trabajado? Medicamentos, el control de antibióticos, la muerte materna y el tema de la investigación. Para el 2021, la OMS que saca
el Plan de Acción para la Seguridad del Paciente. Y es el que lo van a dejar vigente hasta el 2030. Entonces, dentro de algunas declaratorias de la OMS, hay un acta, es un proyecto de resolución presentado por algunos países. Aquí está Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Japón, Kenia, Letonia, Luxemburgo, Reino Unido, Irlanda, Gran Bretaña, Sri Lanka, Sudáfrica, Suiza. Bueno, México no lo vemos, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí? Donde ellos ponen que la seguridad del paciente es una prioridad sanitaria. Y dice ahí, evaluar y medir la naturaleza y magnitud del problema, incluidos los riesgos, errores, eventos adversos, daños al paciente. Entonces, ya desde la Organización Mundial de la Salud nos pone, insta a los miembros a que hagamos eso. ¿Qué más tenemos relacionados con estos? El plan. Ese plan que les dije, lo lanzaron en agosto del 2021, donde el objetivo es eliminación de los daños evitables en el cuidado de la salud. Ese plan, ustedes lo pueden encontrar disponible en internet, donde nos dice todo lo que tenemos que hacer sobre la seguridad del paciente. Esa es una visión general del plan, no me voy a detener en el plan. Tiene una visión, misión, tiene un objetivo, tiene un marco de acción y tiene una matriz de seguridad del paciente, donde hablan ellos de 7 puntos que tienen que ver con la seguridad del paciente. Algunos involucrados en el tema de eventos adversos, pues es el punto 1, donde nos dice que tenemos que tener en todos los hospitales una política para eliminar los daños evitables en salud. También tenemos el punto número 3, que habla seguridad de los procesos críticos, donde habla procedimientos clínicos propensos al riesgo, habla sobre la medicación, habla sobre infecciones y antibióticos, el tema de medicamentos, sangres y vacunas y la atención primaria. Entonces, nos dice el propio director general de la OMS, la atención médica no es segura, no es atención médica. Entonces, si nosotros no damos una atención segura, pues no es atención, por así decirlo, ¿no? Eso se basa en que se supone que nosotros hablamos de que si nosotros decimos, yo voy a atención con buena calidad, pues se supone que no me tengo que equivocar. La OMS reconoce que va a haber un cierto porcentaje que nos podemos equivocar. Sin embargo, ¿qué sucede? Tenemos que hacer como lo posible, pues por no equivocarnos. Que si nos llegamos a equivocar, pues fue por algo, que por así decirlo, se nos fue, pero que eso nos demos cuenta y el daño no sea al paciente. Entonces, seguridad del paciente, ¿en qué se traduce o cuál sería la definición? Reducción del riesgo de daños innecesarios relacionados con la atención sanitaria hasta un mínimo aceptable. Es decir, se reconoce que puede haber riesgos, puede haber daños, pero dice aquí que son daños innecesarios. Es decir, viene mi paciente y por venir al hospital nosotros le regalamos un daño, pues no debería de ser así. Entonces dice aquí mínimo aceptable. ¿A qué se refiere? Sí me puedo equivocar, pero que sea lo mínimo y que no dañe a mi paciente. Algunas personas lo ven un daño o como un error. La definición de error, ¿cuál sería? Un error médico se considera la conducta clínica equivocada en la práctica médica como consecuencia de una decisión de aplicar un criterio incorrecto, es decir, me equivoqué en algo. En vez de operar lo del apéndice, lo operé de la vesícula porque el eco decía que era la vesícula. O sea, fue una decisión médica. Ese sería un error. Sin embargo, podemos hablar de los eventos, que no precisamente es un error. Algunos va a ser un error, pero en otros va a ser un incidente clínico. Si nosotros hablamos de un evento adverso, sería el incidente o accidente que produce un daño leve o moderado al paciente. ¿Dónde sucede? Pues es una consecuencia del proceso de atención. Es decir, se le indicó un medicamento, pero se equivocaron y le administraron otro. Y le causó, no sé, somnolencia al paciente. ¿Es un evento adverso? Sí. Ojo, no es un evento secundario del medicamento. Porque si hablamos que es un evento secundario al medicamento, sería una reacción adversa al medicamento. Sin embargo, esto fue un daño. ¿Por qué? Porque no era el medicamento que tenía prescrito este paciente. Entonces, si nosotros hablamos que vamos a tener incidentes también
en este evento adverso dijimos que era un incidente que con un daño leve o moderado, pero podemos tener incidentes que suceden que no van a dañar al paciente. Pero, ¿por qué? Porque los detectamos a tiempo, evitamos que sucedieran. Entonces, no llega a causarle daño. ¿Cómo se llaman? Se llaman cuasi fallas. Casi íbamos a fallar, pero hubo algo que una persona, una barrera de seguridad, un proceso, algo que evitamos que se dañara. Entonces, es un suceso aleatorio, imprevisto, inesperado, que no nos va a producir daño. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, ¿qué quiere decir? Pues que es un casi. Aquí, ¿qué puede suceder? Por ejemplo, puede ser de que están ustedes, por ejemplo, supongamos, están haciendo su internado. Y ustedes ven que la enfermera está administrando un medicamento y le preguntan, oye, ¿qué estás administrando? No, pues le estoy poniendo insulina. Y ustedes recuerdan que ese paciente no es diabético. Y le dicen, oye, pero el paciente no es diabético. Hacen dudar a la enfermera y la enfermera va y revisa sus indicaciones y efectivamente ese paciente no tenía indicado la insulina. Ahí, ¿qué fue? Una cuasi falla, ¿sí? ¿Por qué? Porque la enfermera le iba a administrar el medicamento y ustedes, así como por que estaban ahí viendo, hicieron dudar, fue y revisó y efectivamente no era el medicamento para esa paciente. Entonces, ahí es donde nosotros vemos que se evita un incidente, pero iba a suceder. Entonces, por eso se llaman cuasi fallas. Hablamos del daño, ¿no? En los eventos adversos dijimos que era un daño leve o moderado. Una cuasi falla que dijimos sin daño. Pero entonces, ¿a qué nos referimos con el daño? El daño es cualquier alteración estructural o funcional del organismo o cualquier efecto perjudicial derivado de aquella. Es decir, cualquier cosa que altere el funcionamiento del organismo de un paciente se considera daño. Hablábamos de daño sin daño, cuasi fallas. Hablábamos de daño leve o moderado, eventos adversos. Pero cuando ese daño es grave y es irreversible y no está relacionado con la historia natural de la enfermedad, se llama evento centinela. El evento centinela también va a ser un incidente que iba a involucrar la muerte del paciente, o va a ser un daño físico, psicológico, grave, irreversible, y que no va a estar relacionado con la historia natural de la enfermedad. Un ejemplo, podemos ingresar un paciente infartado y el paciente se muere por una sepsis secundaria a una amputación de una pierna. La historia natural del infarto nos llevaría a que el paciente cayera en una sepsis y en una amputación. Pues no, no va para allá el infarto. ¿Pero por qué sucedió? Porque el paciente, nos equivocamos, lo operamos de una pierna y no era el paciente, me equivoqué de paciente y lo operamos. Se infectó esa herida y el paciente se murió de la sepsis. ¿Sucede? Sí. ¿Cuál sería otro evento centinela? Hace mucho tiempo sucedió, me acuerdo que fue en centro médico, un niño que operaron de un ojo. El niño tenía un tumor en el ojo. Y el otro ojo, pues le funcionaba súper bien al niño y no tenía daño en el otro ojo. ¿Qué sucede? Llegan a la cirugía y le operan el ojo, vamos a llamarlo bueno, ¿cierto? Y le dejan el ojo con el tumor. Al extirparle el ojo, ¿cómo quedó el niño? Ciego. ¿Por qué? Porque le extirpan el ojo bueno y el ojo con el tumor se lo dejan, por ese ojo el niño no veía. Entonces, en ese momento, ¿qué le causamos al niño? Un daño irreversible, ¿cierto? ¿Cómo le vas a devolver la visión? Pues ya no se puede. Entonces, ¿fue un daño psicológico? Sí. ¿Un daño físico? Sí. ¿Fue grave? Sí. ¿Fue irreversible? Sí. ¿Tenía que ver con la historia natural de la enfermedad? No. ¿Por qué? Porque la historia natural de la enfermedad era extraes el ojo dañado con el tumor, pero el otro lo tiene el niño y sigue viendo. Y sin embargo, que no sucedió así. Entonces, ese es un evento centinela. ¿Podemos tener eventos adversos que se puedan convertir en centinela? Sí.
podemos tener un paciente que tú dices, ¿sabes qué? Le causamos un daño, pero el paciente a los días muere. Entonces, en ese momento se va a convertir en un centinela. ¿Por qué? Porque fue un daño irreversible que lo llevó a la muerte. Entonces, hablábamos de que 4 de cada 10 tienen un daño cuando son atendidos en la atención primaria. ¿Qué sería atención primaria? En los consultorios, en los centros de salud y en la atención ambulatoria, 4 de cada 10. Entonces, el 80% de estos daños que les ocasionamos a esos 4 pacientes de cada 10 pueden ser prevenibles. Y los daños más frecuentes, ¿de qué son? Por medicamentos. Ojo, medicamentos no solo el tema es de enfermería, porque podemos decir es que enfermería se equivocó. Puede ser desde nosotros cuando lo prescribimos, que no lo prescribimos bien, podemos prescribir una dosis incorrecta, podemos escribir mal un medicamento y de ahí sucede todo esto. ¿Qué datos importantes tenemos? Pues la seguridad del paciente es una disciplina de la atención de salud, surge como una evolución de los complejos sistemas que nosotros tenemos y simplemente era porque iban aumentando daños a pacientes. Entonces, por eso surge el tema de la seguridad del paciente. El objetivo que tenemos es prevenir, reducir esos riesgos, reducir los errores que sufren los pacientes durante su proceso de atención. Y simplemente se trata de aquí de que nosotros identifiquemos estos errores, identifiquemos estos incidentes clínicos y que hagamos, lo reportemos. ¿Para qué? Para que podamos hacer un análisis y entonces implementar mejoras a partir de estos incidentes. En las revistas, por ejemplo, la CONAMED, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, nos reporta cada mes, sacan ejemplares. Tienen casi 20 años ellos publicando ejemplares donde, ¿qué creen? Hablan de incidentes clínicos. Por ejemplo, en este del 2008, hablan sobre calidad de la atención médica, evento adverso, error médico y autocuidado de la seguridad del paciente. Y sacan un plan de autocuidado. Entonces, desde entonces, para que ustedes se fijen, empiezan a hablar. Y si ustedes se fijan en este del 2008, estamos casi 20 años después y prácticamente los mismos eventos adversos continúan en la actualidad. ¿De qué nos habla? De caídas de pacientes. ¿Se acuerdan que veíamos una de las acciones que debe enfocada a la reducción de caídas de pacientes, no? Entonces nos habla de caídas de pacientes, nos habla de traumas al nacimiento, complicaciones en los procedimientos, retraso en el tratamiento, prescripción incorrecta de medicamentos. Entonces, si ustedes se fijan, es como el top 10 de lo que más sucede. ¿Qué más nos habla? Problemas. ¿Cuáles son los problemas que ellos detectaron? Medicamentos de aspecto o nombre parecido. ¿Se acuerdan que lo veíamos dentro de las acciones que tenemos que identificarlos? Identificación correcta de pacientes. Realización correcta del procedimiento en el paciente y lugar de cuerpo correcto. Mejorar higiene de manos. Entonces, desde aquí ya se están identificando que suceden esas cosas. Omisión en el lavado de manos. Las causas por las que ocurrieron esto fue porque no se lavaron las manos, porque no identificaron al paciente, porque hubo incumplimiento en procedimientos normados para una atención segura, porque hubo deficiente integración del expediente. Entonces, es como lo mismo que se empiezan a identificar. ¿Qué pasa? Tenemos otra revista de la CONAMED del 2015, 7 años después, donde nos dicen que los eventos adversos en pacientes sometidos a anestesia y analgesia, aquí nos empiezan a hacer cuántos pacientes tuvieron errores. ¿Qué es lo importante de aquí? Si nosotros vemos esta gráfica, ¿qué nos dicen? Que un residente comete más errores que un médico adscrito. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque puede ser aquí que la falta de inexperiencia, de conocimiento, el descuido, etcétera, etcétera. Entonces, podemos ver que cuando somos estudiantes o somos becarios, nos podemos equivocar más que ya cuando son adscritos. ¿Por qué? Pues puede ser por el conocimiento, por la experiencia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las causas normalmente por las que un paciente tiene daños? Nos equivocamos en algo, en la intervención quirúrgica, en la medicación, en el diagnóstico. Podemos ocasionar infecciones asociadas a la atención. Nos podemos equivocar en identificar a mi paciente. Caídas de pacientes, en la transfusión sanguínea y en úlceras y tromboembolias. Estas son las causas normalmente por las que un paciente se daña, por la que un paciente pues recibe un daño. ¿Qué factores podemos generar
daños a los pacientes. Puede haber factores del propio sistema o la propia organización. Es decir, en mi propio hospital puedo propiciar de que, pues de que tengamos un daño. ¿Por qué? Porque a lo mejor, pues las camas de los pacientes no tienen barandales. Pues ya desde ahí es algo de la organización, es algo que no tiene que ver conmigo. ¿Y qué sucedió? Pues que entonces el paciente se cae. Entonces ya desde ahí el sistema está mal, ¿no? O por ejemplo, pueden ser por recursos tecnológicos, pueden ser por factores humanos y comportamentales. Por ejemplo, yo puedo estar de posguardia, tengo mucho sueño y no estoy poniendo atención, me estoy quedando dormida, hago una nota y pongo que es un paciente por otro. O relacionados con el paciente, a lo mejor el paciente es el que no entendió, no tiene familiares y el paciente se cae porque está muy terco, etcétera, etcétera. O factores externos. Entonces, si ustedes se fijan, un daño al paciente puede ser multifactorial, pero normalmente, ¿qué sucede? Sucede como cuando dicen, se alinean todos los astros, ¿no? Puede pasar de que todo se alinee, entonces no solo el error va a ser de nuestra parte, sino de todos estos factores, pues van a tener que ver. Y en las propias revistas de las que hablábamos, miren, este es del 24, 10 años después, que sacan el tema también de cómo contribuir a mejorar esto. Y bueno, la propia Organización Mundial de la Salud nos dice que nuestra misión principal sería que no debería producirse ningún evento adverso en ningún lugar del mundo si se tiene el conocimiento para prevenirlo. En este momento yo les diría, ustedes pueden cometer un evento adverso, sí, pero ya no deberían de hacerlos. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen el conocimiento, porque ya sabemos que existen barreras de seguridad. Pues como ya sabemos que existen barreras de seguridad, pues en teoría no tendríamos que cometer un error. Entonces, ahorita, en este momento, pues nosotros ningún error tendríamos que estar cometiendo eso. Entonces, tendríamos que evitar todo ese tema de errores. Ahora, ¿cuánto cuesta en dinero estos errores? Más o menos en dólares son $42,000, 42,000 millones anuales de dólares por costos en medicación. Si nosotros hablamos de infecciones, afectan a 7 y 10 de cada 100 pacientes hospitalizados. En procedimientos quirúrgicos, más o menos el 25% de los pacientes van a tener una complicación. Y esa complicación se va a reflejar ¿qué? Pues también en dinero. ¿Por qué? Porque van a tener más días de estancia. En error diagnóstico, más o menos el 5% de toda la población, alguna vez en nuestra vida, se van a equivocar con un diagnóstico de nosotros. Las tromboembolias, 3.9 millones de casos. Errores de irradiación cuando nosotros indicamos radioterapia, 10,000 ciclos de tratamiento. Hay un error, 15 de esos 10,000. Y la septicemia, pues va a morir la gente, ¿no? Más o menos 5 millones va a fallecer de septicemia. Entonces, en números, son números muy importantes donde por un error sucede todo esto. Por ejemplo, son unas de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico del 23, de las quejas. Si ustedes se fijan, la mayoría de las quejas, el paciente de que se queja de que le dimos un mal diagnóstico, ¿no? Y es un error. ¿Qué otra cosa tenemos? En diagnóstico, miren, se divide por diferimiento, por error, por falta de información y consentimiento, por un diagnóstico innecesario, por un diagnóstico inoportuno. ¿Qué más tenemos? Tenemos quejas porque por la relación médico-paciente, por falta de información, información errónea, por maltrato, por tratamiento médico, alta prematura, complicaciones, diferimiento, exceso terapéutico, negación del servicio, por secuelas y por tratamiento inadecuado. Vean, la gran cantidad es por tratamiento inadecuado. Hablamos de tratamiento quirúrgico. En tratamiento quirúrgico, ¿qué tenemos? Cuidados posoperatorios, cirugía innecesaria, complicaciones, diferimiento, extirpaciones erróneas. Miren, que hablábamos de cirugías incorrectas. Secuelas, la gran cantidad, 231, que sería lo más alto. Hablamos de qué? De técnicas inadecuadas, tratamiento no satisfactorio. Entonces, si ustedes se fijan, son como aquellas cosas prevenibles que pudimos hacer y no hicimos. Ahora, las especialidades, las que están en rojo la marcamos como el top 10. Hablamos cirugía general, cirugía plástica, gine, medicina familiar,
¿Qué más hablamos? Oftalmo, ortopedia, trauma, urgencias médicas. Si se fijan, son como los más taquilleros, pero si ustedes revisan, todas las especialidades prácticamente las vamos a encontrar ahí. Entonces, la Organización Mundial de la Salud dice, bueno, tenemos muchos daños, tenemos estos eventos, y ellos crean un Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Entonces, por ejemplo, cada año sacan un lema. El Día Mundial de la Seguridad del Paciente es el 17 de septiembre de cada año. Entonces, esto está documentado y cada año, por ejemplo, esta fue del 24, sacan algunas figuritas, algunos logos donde dicen el por qué. Sacan objetivos, por ejemplo, como este. En este año, en el 24, sacaron el tema de diagnósticos correctos, pacientes seguros, y sacan todos sus objetivos. Entonces, así nosotros podemos mejorar la seguridad del paciente cuando nosotros podemos implementar como todas estas barreras de seguridad. ¿Dudas, preguntas, comentarios, chicos? Si No, ustedes se fijan, ninguna. pues es un tema como bastante complejo. Pareciera complejo porque tenemos de por medio pues el tema de la seguridad del paciente, ¿no? Entonces, sí es como complejo porque podemos dañar a ese propio paciente. Sin embargo, ¿qué tenemos que hacer? Pues no dañarlos. Es irremediablemente que a lo mejor podamos decir, ¿sabes qué? Pues ya lo dañé. Sí, podamos decir, ya lo dañamos. Sin embargo, pues no tendríamos por qué dañarlos. Podemos dañarlos porque pues a lo mejor no tenemos, si nosotros todavía no tenemos esos conocimientos, se vale decir, no sé, puede ser a veces por imprudencia, por impericia, por falta de conocimiento, por alguna omisión de nosotros, por cansancio, por factores personales. Entonces, se vale decir, no sé, no puedo, no estoy en condiciones para evitar un daño, porque ustedes ya lo vieron, pueden ser daños como muy sencillos, pero daños como bastante complejos, ¿no? Entonces les digo, ¿qué necesidad tiene de que el paciente venga a atención y nosotros le regalemos un daño? Pues no estaría padre, ¿no? O por ejemplo, de que ustedes imaginen, se vayan a un hospital y dicen, voy a ir y me van a curar. Ok, me curaron, pero me causaron este daño. A veces estos daños, a veces los familiares no se dan cuenta, a veces sí. Y a veces estos daños terminan en quejas y esas quejas en que terminan en sanciones hacia los profesionales de la salud. Entonces, estamos como muy vulnerables a esto. Antes no existía el tema tanto de las demandas ni de las quejas, ahorita sí. Muchos de estos eventos adversos pues son los iniciadores de demandas. Entonces, yo los invitaría a que cuando empiecen el tema de sus prácticas, que empiecen a ir a los hospitales, apliquen estas barreras de seguridad. ¿Para qué? Pues para evitar estos daños. ¿Dudas, preguntas, comentarios, chicos? ¿Ninguna? Ok. Vamos a hacer una actividad, se las voy a publicar en Classroom. Van a hacer un mapa conceptual de estas acciones esenciales de seguridad del paciente. Las van a entregar ¿cuándo? Les vamos a entregar para la próxima clase, ¿sale? Entonces, prácticamente van a tener una semana para que ustedes la hagan. Entonces, las indicaciones se las pongo ahorita en Classroom. Déjenme, se las pongo en Classroom para que ustedes la tengan. ¿De dónde van a sacar la información? Si buscan ahí en su bibliografía que tienen, que se las compartí, hay una que se llama Acciones Esenciales de Seguridad del Paciente. Ahí vienen todas las acciones. Entonces, en base a esas y en lo que vimos la clase pasada, ahí está, van a hacer ustedes un mapa conceptual. El mapa conceptual hay que convertirlo en PDF y lo subimos a Classroom. Puede ser en CompuSí, puede ser a mano también, como ustedes quieran. Nada más que cumpla con lo que les puse ahí en esas indicaciones. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Entonces, nos vemos dentro de 8 días, chicos.